Momento ahora de analizar lo que está pasando en el mundo y específicamente en Medio Oriente. Para eso tenemos al analista internacional especialista en este tema y otros, por supuesto, con el cual hemos tenido la oportunidad de hablar durante otras entregas del noticiero, Augusto Grini Fox, quien nos va a dar su opinión sobre todo y el análisis de lo que está sucediendo en ese lugar. Buenas noches, Augusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos saber un poco, repasar un poco esta situación que se vive, porque si bien Estados Unidos y Donald Trump en una conferencia de prensa de alguna manera trataba de dar una señal de que estaba todo más tranquilo, Irán también hay que decir que siguió apostando a presionar con sus ataques al gobierno estadounidense. Y la pregunta es, ¿sigue la tensión o tenemos que quedarnos más relajados? Principalmente hay que tener en cuenta cómo se han dado las acciones a partir de lo que fue la conferencia de prensa de Donald Trump ayer, en el sentido de que bajó él las tensiones bastante. Esto principalmente hay que tenerlo en cuenta a partir de la falta de respaldo que recibió por parte de sus socios de la Comunidad Europea, principalmente, la falta de respuesta en relación a Inglaterra, a Alemania también. Por otro lado, Francia apostó a acompañar este proceso. También tener en cuenta que las críticas internas que ha recibido no son menores, en el sentido de que Joe Biden, el candidato opositor demócrata, ha sido muy crítico y la oposición en general le ha cobrado muy caro políticamente que no haya llevado este proceso principalmente por el Congreso. Claro. Como resultado, ha tratado de bajar un poco los ánimos, pero también ha jugado políticamente en el sentido de dar perspectivas desde lo personal en relación al Boeing, que hasta el momento se ha llenado de especulaciones, sí, en el sentido de que están más de 170 víctimas, no se puede determinar todavía con claridad qué es lo que ha pasado y de hecho los peritajes podrían llevar hasta un año para poder definirlo. Tal cual, y además con la postura en un principio de Irán de no entregar las cajas negras para de alguna manera determinar qué fue lo que sucedió con ese avión. Por ahí te queríamos preguntar también, Augusto, ¿cuál es la opinión que tienen los propios estadounidenses? Porque por supuesto se habla de lo que han dicho los líderes mundiales, este llamamiento que han hecho varios a mantener la calma, al diálogo, en algunos casos representantes de la Unión Europea, por ejemplo, ayer hablaban de eso, del diálogo, apostaban a eso específicamente, pero en Estados Unidos, ¿cuál es la opinión de los estadounidenses? Sin duda en Estados Unidos se ha generado, podríamos decir, una especie de grieta en el sentido de que Donald Trump tiene una aceptación pública, podríamos decir, relativamente positiva, y esto le genera un apoyo determinado. Por otro lado, tiene críticas muy fuertes, como se han dado en todos estos procesos. Algo que se discute mucho en Estados Unidos es justamente esta realidad de que se dé justo este ataque en un proceso en el cual se está llevando a cabo, empezando a llevar a cabo un juicio político a Donald Trump en un año electoral, donde no es la primera vez que en Estados Unidos se dan estas situaciones en estos contextos. De ahí la crítica a decir si Donald Trump necesitaba una instancia bélica para llegar a una situación electoral sin llegar con menos chances justamente por este proceso de juicio político, que es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que pasa por este proceso. ¿Cuál ha sido la posición, por ejemplo, del gobierno ruso y del gobierno chino frente a esta tensión que se vive ahí en Medio Oriente? En relación a ambos gobiernos, si bien los interpretamos como parte del bloque, este bloque que integran China, Rusia, Turquía, Irán principalmente, se han manejado de una forma bastante diplomática, llevando cautela, pero lo cual no quiere decir que dejen de apoyar a Irán, y es por ahí que también han tratado de generar, podríamos decir, algunos tipos de asesoramientos específicos al gobierno de Rouhani, justamente para poder llevar estas instancias por otra senda. La realidad también es que hoy por hoy están tratando de reducir las tensiones porque la instancia llegó a situaciones muy complejas. En su momento se especuló con algún ataque posible en territorio estadounidense por parte de Irán o en Israel en las zonas de Haifa. Bueno, Irán sigue con sus amenazas. ¿Qué se puede esperar? Digo, teniendo en cuenta que, por un lado, Trump hablaba de una calma, incluso dijo que Irán se había bajado del caballo, algo así fue la frase, y después
los nuevos ataques y las amenazas que no cesan por parte de Irán, sobre todo porque quieren venganza, ¿no? La sensación que se da en Irán es de mucha impotencia, de mucha rabia. Recordamos que este general fallecido tenía alrededor de un 83% de imagen positiva y era un referente muy grande en materia política, nacional, exterior y militar, no solamente en Irán, sino que en Irak y en otros países como Yemen y Omán. Hay que tener en cuenta también cuáles vayan a ser las sanciones de las que está hablando Estados Unidos. Ese va a ser un determinante absoluto en el sentido de poder evaluar concretamente cómo le va a seguir repercutiendo a la economía y a la sociedad iraní. Bueno, y una pregunta más relacionada con este conflicto en particular. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno argentino? Digo, si ya ha marcado alguna en particular. El gobierno argentino principalmente lo que ha hecho es salir de la lógica que planteaba el Grupo Lima, si bien no se ha retirado del grupo, ha apostado por ahí podríamos decir, por la interpretación que hace el Grupo Puebla. En este sentido vemos que lo principal que se hizo fue manifestar medidas de seguridad en relación a ingreso e egreso del país y potenciar en las zonas que se consideran que puedan ser más riesgosas en experiencias terroristas, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que el país tiene.